Y ahora, otro nivel. Nuestro ilustre gran amigo Luis Herrera Orellana. Gran abrazo, Vale, bienvenido. Luis, qué bueno tenerte acá con nosotros y con un tema tan complejo, ¿no? Al mismo tiempo, que ya hemos venido abordando en otras oportunidades y que podríamos decir que la primera parte de este tema lo abordamos en una oportunidad ya con el doctor Estacio, la última vez que tuvimos al doctor Estacio acá en el programa, que él hacía algunos comentarios, pero sobre todo basado en lo que está ocurriendo con los venezolanos y el día que se suspendía el TPS, que dejarían la deriva a cientos de compatriotas que viven en ese país, ¿no? Y él hacía algunas cuantas reflexiones en cuanto a la migración como derecho humano, la migración como un derecho que tiene todo individuo que decide salir de su país por la razón que sea, y el deber que tiene el país de acogida de recibirlo, ¿no? Uh-huh. Además de incorporar otros elementos como, bueno, esta persecución que se ha estado dando en Estados Unidos. Pero respetando las reglas de juego de cada país. Respetando las reglas de juego de cada país. Y sin embargo, bueno, después de los comentarios del doctor Estacio, sentíamos que quedaban algunas otras cosas que también debíamos abordar, ¿no? Como el hecho de que, bueno, a donde la gente va, hay un dicho muy, muy conocido de a donde fueres, haz lo que vieres. Y esa necesidad de que los migrantes, una vez que eligen el país destino, pues busquen la manera de insertarse de la manera legal, correcta, respetando las leyes y los procedimientos que cada país impone. Que si bien es un derecho recibirlo, pues también hay que respetar, respetar esos deberes que cada país tiene en cuanto a sus normas, sus reglas, sus normas y sus reglas de juego. La política de Trump en cuanto a esto ha sido criticada y ha sido aupada por otros, ¿no? Entonces, bueno, es allí de repente el punto donde tal vez tú nos puedas lanzar algunos vasos comunicantes y ayudarnos a entender en qué momento deja de ser un derecho para que también la persona que migra pase a tener deberes y obligaciones con el país que escoge como destino, ¿no? Luis. Bien, muy buenos días, Erika, Mingo. Como siempre es un gran gusto poder estar aquí en su programa, un honor. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfecto. Muy bien. Sí, sí. Perfecto, qué bueno. Bueno, es uno de los temas a nivel internacional más polémicos, más complejos. Probablemente en estos tiempos se perciba mucho más, pero quizás desde el siglo XX al menos, la discusión sobre si la migración, es decir, si movilizarse de un país a otro es un derecho individual de las personas o por el contrario es una posibilidad que está condicionada a la decisión política y en definitiva jurídica de cada estado al momento justamente de establecer las reglas en cuanto al ingreso a su territorio de personas provenientes de otros estados. Para ser muy realista, la verdad es que el entendimiento que hay a nivel jurídico y a nivel político, a nivel internacional, es que la movilización no es un derecho en el entendido de que las personas no pueden simplemente escoger y luego a partir de esa escogencia solicitar, esperando que la respuesta siempre será positiva, ¿verdad? El otorgamiento de una visa, de un permiso o de algún tipo de documento, de acto de la administración o del gobierno del estado de destino que le permita ingresar libremente, sino que, como sabemos en la práctica, cuando simplemente no se puede ingresar con el pasaporte, y también esto va a depender de la finalidad con que la persona ingrese a cada territorio, sino que hay que cumplir, por ejemplo, porque se va a estar durante un periodo mayor al que permite, por ejemplo, una visita con fines turísticos, hay que cumplir una serie de requisitos. Y ahí es donde está realmente la discusión. ¿Cuáles requisitos son razonables? ¿Cuáles requisitos son legítimos? ¿Qué requisitos son, por ejemplo, compatibles con derechos que sí son humanos reconocidos internacionalmente, como la igualdad, la no discriminación? Es decir, no establecer condiciones, prohibiciones o limitaciones que de alguna manera
anticipadamente o de manera, digamos, deliberada, impidan a unas personas y permitan a otros obtener ese requerimiento. Entonces, hay que partir, digamos, por ese dato de la realidad, sin perjuicio de que pareciera que ese dato, digamos, esa convicción o esa decisión, según la cual cada Estado puede establecer las reglas conforme las personas provenientes de otros países pueden entrar con ánimo de permanecer, con ánimo de residir en su territorio, ¿verdad? Si bien esa regla es controvertida, es lo que está en la realidad. Ahora, lo que riñe esa regla un poco con también un fenómeno que es la realidad, es que las personas, unas más que otras, esto varía de una persona, de un grupo familiar, etcétera, y también de acuerdo a condiciones de vida de cada quien en el país de origen, las personas históricamente han tendido a movilizarse, y los motivos son más o menos siempre coincidentes. Es decir, se moviliza la persona a pesar de todos los esfuerzos, de todos los desafíos, de todos los riesgos que implica esa movilización, salir de un ámbito conocido, digamos en principio, a un ámbito en principio también desconocido, al menos en muchos aspectos, sobre todo de calle, de terreno, ¿no? Del día a día. Pero ese esfuerzo se asume como razonable, como válido, porque se quiere salir de una situación más bien de desventaja, negativa, peligrosa, de pobreza, por ejemplo, o de persecución, a una situación en la cual sean otras las condiciones en las que esa persona o su grupo familiar puedan prosperar. Es decir, se moviliza buscando mejores condiciones de vida. Y eso es un dato de la realidad también. Y de hecho, cuando los países han colocado reglas más bien razonables para incorporar a las personas que vienen con esos fines, yo diría que un caso relativamente reciente en la historia es, por ejemplo, el de Irlanda, ¿no? Es decir, que ha tenido más bien una política de apertura a inversiones y a talento, precisamente para que eso se desarrolle o se traduzca no solamente en beneficios para las personas que llegan a ese territorio, sino también para el país. Y hay otros casos, digamos, que se podrían indicar. Pero cuando eso se entiende de esa manera, bueno, los resultados son beneficiosos para ambas partes, digámoslo así. Para los que viajan, ¿verdad? Para los que se movilizan buscando mejores condiciones, y para los países que reciben, ¿verdad?, a estas personas, justamente porque requieren de ese respaldo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral en sentido amplio, o de inversiones también, pueden ser pequeñas inversiones, para desarrollar partes del territorio, para desarrollar ciertas actividades que no necesariamente están desarrolladas. Y a esto vamos a añadirle una variable más, que es el de la tasa de natalidad. Es decir, hay países, sobre todo en Occidente, en Europa y en América, que de pronto están teniendo justamente problemas en su tasa de natalidad. Y bueno, los sistemas tributarios, los sistemas de contribución a todo lo que es el régimen de seguridad social, en gran medida dependen de esa renovación generacional. De manera que recibir también familias, personas que ya tengan, digamos, descendencia, y que quienes llegan procuren tener descendencia en ese país, eso también puede contribuir. Ahora, allí el desafío, como decía, es, en primer lugar, poner reglas razonables que permitan evaluar oportunamente, ¿verdad?, las condiciones de las personas o la, digamos, información que entreguen las personas que quieren movilizarse. Y en segundo lugar, algo muy importante que tú decías, Erika, las personas que se movilizan no solamente tienen que tener conciencia del deber de acatar las normas jurídicas del país al cual van a ir, sino también los usos sociales. Esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque allí, digamos, muchas veces hay diálogo entre lo que el derecho establece y lo que es la conducta social de esa comunidad, que además puede variar de un territorio a otro del país de destino, pero lo social es muy importante, es decir, ese día a día, para poder evitar generar más bien rechazo, generar más bien desconfianza, porque eso, más allá del cumplimiento de lo legal, el ámbito social es muy importante para que pueda haber convivencia, es decir, mostrar más bien respeto. Puede ser que hayan algunas conductas que no sean del todo comprensibles o simpáticas, pero ahí hay un proceso, digamos, de justamente adaptación por un lado, y con el tiempo podría ser que las costumbres y usos de quienes se movilizan puedan influir en las costumbres y usos locales para bien. Es decir, ahí puede haber un proceso de mestizaje, por decirlo de alguna manera, favorable también para... Pero eso hay que tenerlo con paciencia, porque si el que se moviliza quiere llegar de alguna manera a comportarse como lo hacía en su país de origen, y eso es incompatible con usos sociales locales, el que va a salir perdiendo es el que se moviliza, porque es el que está invitado, no es el que reside originariamente en ese lugar de destino, ¿no? Qué bien explicado. Qué bien. Mira, a través del chat
no en estos momentos, pero siempre recibimos información de que te invitemos y que hablemos con personalidades como tú. Europa, hay muchos países europeos que han recibido, incluso uno reciente, tiene tiempo. Hablabas recientemente del caso de los musulmanes. Lo hablamos con Eric del Búfalo y fuera de las cámaras en una reunión donde nos decía la cantidad de gente que él tuvo oportunidad en unas vacaciones con sus hijas de ver en Londres, en Francia, en París, en distintos sitios donde circuló la situación y el cambio. Formando como guetos, ¿no? En donde llegan hasta como imponiendo su religión y sus costumbres, ¿no? Un choque allí y no sé cómo crees tú también que los gobiernos están manejando este problemón mundial que hay. Estados Unidos no escapa de esta situación. No estoy hablando solamente de la estampida de venezolanos que ha ido para allá, pero también en Estados Unidos. Bueno, el señor de Nueva York que acaba de ganar y esa ciudad también es emblemática en cuanto a la situación de la migración indeseada que mayoritariamente la ha invadido. Sí, bien, allí hay que hacer entonces distinción entre el tipo o el caso de migración que vamos a examinar, porque claro, cuando son procesos migratorios, primero hay que distinguir si son migraciones más bien, digamos, menores en el sentido de cantidad, que no sean masivas, simplemente movilizaciones de familias, algunas personas, en fin, que son flujos que se pueden más o menos mantener, y cuando son movilizaciones más bien ya masivas, que responden a distintos factores, como pueden ser conflictos internos, razones climáticas, también búsqueda de mejores condiciones de vida por la situación de pobreza del país de origen, en fin. Y dentro de esas diferencias, si son masivas o no lo son, también hay que incluir el factor de si hay coincidencia cultural en sentido amplio, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista, yo diría, de los valores institucionales, es decir, de la percepción que hay sobre cómo es el orden público, desde el punto de vista de lo que las constituciones de cada país, ¿verdad?, establecen como el marco general para el funcionamiento de las autoridades y para lo que es la protección de derechos de las personas. Entonces, cuando hay coincidencia o hay proximidad, que es lo que ocurriría en principio en migraciones al interior de América, al interior de Europa o entre estos continentes. Cuando ya son migraciones que provienen de otros continentes como África, Asia, probablemente Oceanía en algunas partes sí, en otras no, pero sobre todo de África y de Asia, claro, ahí los desafíos son mayores. Yo lo que diría en el caso, por ejemplo, de Europa, es que pareciera que por las tendencias ideológicas de muchos de los gobiernos de los países europeos o algunos, en las últimas décadas, hay como un intento de como compensar, ¿verdad?, lo que en el siglo XIX y parte del siglo XX las naciones europeas hicieron en África, que fue ese proceso allí sí de convertirlos en colonias para justamente desarrollar procesos extractivos desde el punto de vista de materias primas, desde el punto de vista de procesos industriales. Entonces, digamos, por esa explotación que se entiende ocurrió con plena intención política durante ese periodo histórico. Entonces, bueno, vamos a compensar permitiendo que puedan venir personas de esos continentes a disfrutar, por así decirlo, del marco institucional de estos países. Pero a partir de una idea, ya esto de por sí de compensar históricamente cosas puede ser bastante problemático. Pero de fondo hay una idea equivocada, y es que, digamos, todas las culturas proveen las mismas, digamos, soluciones igualmente justas y legítimas para los problemas de la vida en común. Y eso sí es verdad que es bien debatible, ¿no? Y a mi entender equivocado. Esta idea del multiculturalismo. Bueno, vale lo mismo la cultura, digamos, que se ha desarrollado entre Europa y América, de limitación del poder, de defensa de la autonomía individual, de la convivencia conforme a unas reglas que limitan tanto al Estado como también el ejercicio de derechos de las personas, precisamente para que pueda haber una vida en común con justicia, ¿verdad?, con seguridad, con orden. Esa es una creencia básica que lamentablemente se viene debilitando por la influencia, como digo, de ideas como el multiculturalismo y otras tendencias filosóficas y políticas, como pueden ser el posmodernismo, este relativismo cultural, digamos, ¿no?, en donde pareciera que todo vale lo mismo y que conduce a algo que ya ustedes han conversado, me parece, en otras oportunidades con el profesor Eric del Búfalo, que es el nihilismo, es decir, la pérdida de sentido, en donde no vale la pena comprometerse con nada porque al final todo vale lo mismo. Bueno, esta idea es radicalmente falsa.
Repito, porque esa conquista de los países en Europa y en América de entender la importancia de limitar el poder y que los individuos tengan autonomía, pero no absoluta, porque los derechos se limitan entre sí, habría que aplicarlo a este tipo de migración. ¿En qué sentido? Mire, entienda lo siguiente, esto para bien o para mal. En Europa, como parte de Occidente, el ejercicio de la fe, es decir, de la religión, de la creencia religiosa, se entiende que es un derecho individual y por lo tanto usted lo puede practicar dentro de ciertos límites igualmente en su ámbito privado, en su ámbito familiar, pero no se lo puede imponer a otras personas. Tampoco puede pretender que las instituciones públicas se adecúen o se subordinen a esa fe religiosa. ¿Por qué? Porque en estos países se ha entendido que para convivir hay que tener tolerancia en el ámbito religioso. Es decir, hay que aceptar que hayan personas que crean en distintas, digamos, creencias, fe, y por otro lado personas que no crean, que sean ateas o agnósticas. Desde el respeto a esa diversidad de creencias es que se puede convivir. ¿Y qué ha pasado en Europa? Pareciera que por esas tendencias ideológicas de varios gobiernos, bueno, sencillamente, mira, es que ellos tienen derecho a hacer todo esto que hacen y nosotros no podemos decirle que no, porque vamos a incurrir en el mismo error del siglo XIX, del siglo XX, de imperialismo, de, ¿cómo se les denomina? Creo que le llaman eurocentrismo, estas corrientes más bien ideológicas, y eso no lo podemos hacer. No, es que eso es lo que está en la Declaración Universal de 1948, es decir, ese consenso ya se logró, entonces lo que hay es que aplicarlo, pero, y con esto cierro la idea, el problema es que sobre todo en Europa, yo diría que un poco menos en América, sobre todo en Europa, se está dudando desde hace rato sobre la universalidad, y más que sobre la universalidad, sobre la, ¿cómo decirlo?, el valor en términos de aportes a la condición humana, el valor superior de estas ideas a las que he hecho referencia. Se ha dudado de que la limitación del poder, que la libertad individual, pero dentro de un marco que limite también el ejercicio de esa libertad, son valores con los que vale la pena comprometerse. Y claro, a partir de esa duda, quienes vienen con una vocación de, digamos, instalarse, de crecer familiarmente, de ir justamente, digamos, ocupando o proyectándose, no solamente en el sector privado, sino también en el ámbito político, bueno, obviamente que le están cediendo el paso a esas otras formas distintas de entender la vida en común, la vida del individuo, y esas a la larga serán las que terminarán imponiéndose si es que el país receptor o las personas del país receptor no recuperan la confianza y el valor de su propia tradición cultural. Eso es lo que está ocurriendo, es decir, al dudar y al rechazar este progresismo absolutamente infantil e irracional que se ha instalado en muchos países, bueno, sencillamente a lo que lleva es justamente a que venga una visión más bien autoritaria, ¿verdad?, hegemónica, a pasarle por encima y a barrer lo que ha costado tantos siglos construir. En la próxima parte pudiésemos también introducir esto que mucha gente comenta, de devolver a muchos ciudadanos o a todos los ciudadanos a su país de origen por los poquitos malportados que ha habido, que las noticias nos inundan con casos específicos de esa naturaleza. Entonces, mira, vámonos todos otra vez para su casa. No, ustedes no nos gustan aquí, son indeseables. Pues, agarren sus maletas y sus macundales que los vamos a devolver. Eso en la próxima parte con Luis Herrera Orellana, porque tenemos un breve... Qué bueno que tenemos a Luis, ¿verdad? No, pero qué bien explicado y qué todo. Bien explicado, sí. Mira, tengo noticias de Distasi. Tú sabes que Distasi es la onda de los palos grandes. Tengo dos noticias. La camioneta, el modelo CRB, está cumpliendo años. En el mundo entero. Está cumpliendo 30 años, mujer. Y si tú tienes una camioneta de 2005, de 2015, el año que tú tengas, desde que se creó, si está cumpliendo 30 años, bueno, y la traes a Distasi para hacerle servicio, tienes tremendo descuento, pero tremendo descuento. Y lo otro es que ustedes tienen un obsequio por parte de Distasi Motors. Sí, señor. Ustedes se acercan hoy a Distasi en Los Palos Grandes y hay 4 entradas gratis, completamente gratis para esta exposición de carros. Guarda un secreto. Que va en la Hermandad Gallega, tanto mañana sábado como el domingo. Y pasan el día allá. Y es rico, es fabuloso, fabuloso. Un plan de fin de semana, bueno, fabuloso. Ahí tienen 2 personas que vayan, tiene 2 tickets cada uno para pasarla rico y ver esa tremenda exposición de carros antiguos que está patrocinada por Distasi Motors, que es la onda de los palos grandes. Mira, voy a hablar de Produzca.
Produzca. Voy a hablar de produzca. Produzca. Voy a hablar de produzca. Produzca. Voy a hablar de produzca. Produzca. Produzca tiene todos los implementos para que nosotros en nuestros lugares de trabajo estemos seguros. Produzca con ese de seguridad. ¿Por qué? Una empresa que tiene 45 años, amigos, y es la empresa más importante en materia de seguridad industrial y tiene todos los implementos certificados internacionalmente para que nuestras jornadas de trabajo sean seguras. Porque un accidente puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos y hay que estar protegidos, hay que estar seguros. www.produzca.com, ahí está la ficha técnica, pero además también la asesoría gratuita de los expertos de Produzca. Y sígalos en su Instagram, produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fin de semana puede ser de pizzas. Tavola calda ristorante, tutta Italia in un piatto, la tua tavola di sempre. Qué rico se la pasa en Tavola Calda. Ustedes, amigos, vengan hoy viernes, mañana sábado, el domingo y cuadran de una vez con ellos la fecha. Apúrense para que hagan su reservación de la fecha para la celebración familiar o de la empresa que van a hacer en Tavola Calda Ristorante, pero tiene que ser con reservación, porque se pone full. Así como me están escuchando, una experiencia gastronómica única en La Lagunita, en el Centro Comercial Terrazas Lomas de La Lagunita, a 1 minuto de la redoma de La Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre, al di là del límite del mundo. Vamos a seguir con Luis. Luis no se imagina la cantidad de gente que nos ha pedido que siempre lo tengamos en el programa. Sí, es verdad. Y nos escriben al Instagram también. Y tenemos un tema con Luis que vamos a abordar más adelante, pero voy a ir incorporándote algunos de los comentarios y preguntas que se hacen nuestros amigos del chat. Asmin Zambrano, que es una colaboradora del programa, dice: ¿quién fue que le puso linderos al aire y quién se hace dueño del suelo que piso? No somos entonces de este planeta y no tenemos derecho a vivir en él. Kenneth Rendón comenta: tu necesidad no es un derecho, llegan desde la arrogancia de reclamar un derecho en lugar de llegar desde la humildad del necesitado y cumplir las reglas. Tenemos por acá también a Carlos Escalona, que comenta: es un derecho que otro país lo reciba uno para residir en él, razonable y obvio, cumpliendo sus leyes y costumbres. Mario Mustiola te pregunta: ¿cuándo la no integración activa o rechazo cultural del inmigrante se convierte en un incumplimiento cívico y cómo afecta la polarización de Estados Unidos a la migración venezolana? Wow, tenemos muchísimos comentarios porque es un tema sensible. Sí, mucho. Es un tema sensible que tiene dolientes, además, ¿no? Y que nos hemos visto afectados precisamente por esto que comentaba Mingo, de algunos migrantes que se fueron, muy mala conducta, como dice su vecina, que terminaron, también como dice la vecina de Mingo, rayándonos el gentilicio y convirtiéndonos en unos indeseables en el planeta completo. Es decir, ya ser venezolano pareciera no un motivo de orgullo por esas referencias que tenemos de gente destacándose en el arte, en la ciencia, en la física, en los deportes, ¿no? Sino precisamente porque estos indeseables llegaron a destruir, a incumplir leyes, a asesinar muchachas en campus universitarios. Y entonces eso, por supuesto, nos marcó a todo el Los venezolanos son una raya, vale, que no vengan. Sí. Bueno, esto último se conecta con un problema de siempre, probablemente de la especie humana, pero yo diría, conectándolo con la pregunta que hacía Yasmín, desde que se crean los estados-nación, esos son los que ponen límites al aire, ¿no? Los que cercan el aire, ¿no? Estas invenciones del pensamiento moderno que tienen su razón, digamos, intentaban de alguna manera generar un orden que pusiera de algún modo coto a la continua batalla, guerras, conflictos entre distintas comunidades políticas, pero al mismo tiempo tienen muchos autoritarios. Y justamente yo diría que la regla también a nivel internacional no es la que yo decía en la parte anterior de establecer reglas razonables para el tema de la movilización, sino todo lo contrario. Se suelen colocar reglas irracionales y eso es lo que genera en gran medida lo que se denomina la migración irregular. Es decir, personas que
prefieren asumir el riesgo de estar irregulares en un país en donde en la práctica van a tener oportunidades para prosperar, ¿verdad?, que seguir en el país en donde están siendo empobrecidos, en donde se encuentran privados de una cantidad de posibilidades o de libertad. Pero no es porque tengan la intención o el ánimo, a diferencia de estas personas que son delincuentes al margen de su nacionalidad. Delincuente es el que elige cometer delitos, y no porque tenga una nacionalidad determinada lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿verdad? Es un tema de elección personal. Pero los que viajan con esta intención, ¿verdad?, no están pendientes de, oye, me voy a saltar todas estas reglas porque me da fastidio. No. De hecho, al que más le interesa estar en una situación regular como migrante es al que se moviliza. ¿Por qué? Y eso lo pueden conversar con mi esposa, que como le decía a Erika antes del programa, doctoral, tiene que ver justamente con aspectos jurídicos de la migración desde el punto de vista internacional. Al que más le interesa, decía, estar regular en una situación de migración es al que se moviliza. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite contratar laboralmente, mercantilmente, emprender, es decir, insertarse desde el punto de vista del proceso económico en el país receptor para poder vivir de su propio esfuerzo y también para poder aportar a esa comunidad. Pero para eso necesita justamente que los estados lo habiliten a contratar. Y eso es lo que esas reglas normalmente no lo hacen desde una visión de la soberanía, del nacionalismo, absolutamente reñida con, ¿verdad?, la realidad del mundo, ahora más que tenemos tantas formas de movilizarnos, ¿verdad?, tecnologías, medios de transporte, etcétera. Entonces, yendo un poco también a lo que ustedes preguntan sobre la estigmatización, decía que eso es algo que lamentablemente suele ocurrir y sobre todo tiene que ver con política interna de los países. Y ahí quienes nos movilizamos tenemos que tener siempre muy presente, en este caso hablando de nuestro país, de los venezolanos, ¿verdad?, muy presente de no prestarnos al juego interno de la política de cada país. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar personas que adoptan, porque entienden que eso le va a dar votos, discursos nacionalistas, rayando o explícitamente entrando en la xenofobia, ¿verdad?, en donde ven, bueno, mientras yo peor hablo de este grupo, más votos o más apoyos voy a tener en una eventual votación. Y están otros que de pronto más bien se van al otro extremo, ¿verdad? Y eso puede generar animosidad. No, hay que recibirlos a todos, hay que ayudarlos, hay que darles. Entonces otro de los oyentes decía algo que es muy importante. Tu necesidad no puede ser entendida como un derecho. Ahí eso tenemos que tenerlo muy presente. Esa idea de humildad combinada con la demostración de que se quiere aportar, de que se viene a trabajar, no a ser, digamos, un costo, sino más bien a generar aportes. Eso es muy importante tenerlo presente. Y añado algo que me parece que es importante en el contexto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la administración Trump y todo lo que está ocurriendo en el Caribe. Nosotros tenemos que individualmente y también en cualquier iniciativa colectiva como venezolanos fuera de nuestro país, entendernos y asumirnos como embajadores de Venezuela. Es decir, cada día, en cada acción cotidiana, en cada relación con las personas, sobre todo del país receptor, tenemos que mostrar la calidad de la que estamos hechos. Y eso pasa por justamente el tema de esto de los usos sociales que les mencionaba. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y las que no se dicen. ¿Por qué? Ojo, no en el sentido de censurarse, sino en el sentido más bien de ser inteligente, de promocionarnos bien, en el buen sentido de la palabra, porque tenemos mucho que mostrar. ¿Por qué? Porque si no, esta idea de un narcoestado, de un estado que patrocina y que exporta delincuencia organizada, es muy fácil que por la política interna de cada país, de esa polarización, de esas visiones nacionalistas, por conveniencia electoral, y por otro lado, porque recordemos que también en la base de la especie humana está esa tendencia a rechazar lo que no se conoce, lo que es extraño, lo que es diferente. Más bien, en Occidente justamente es que se ha combatido intensamente contra esa tendencia, casi podría decirse biológica, y más bien instalar la idea de que en términos morales y jurídicos debemos reconocernos como iguales en dignidad y por tanto como iguales en titularidad de derechos básicos, ¿sí? Bien, eso no es lo que está instalado naturalmente en la mente de las personas, esto deriva de un proceso de educación. Entonces, para contrarrestar, decía, esa idea que se puede instalar de que el territorio venezolano solamente exporta gente negativa por vía de la delincuencia organizada o por vía de otro tipo de tráficos, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, de los hombres y mujeres que estamos fuera, sobre todo del país, tenemos que actuar, repito, como embajadores, mostrando en el día a día lo que podemos aportar. Y eso, para finalizar la idea, también tiene mucho que ver con esta, digamos, discusión que hay que dar respecto de estas expulsiones masivas
este tipo de medidas que sencillamente se toman en razón de nacionalidad, pero no les quede ninguna duda que eso es una discriminación que viola la Constitución de los Estados Unidos y también viola el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, usted no puede invocar por la creencia religiosa de una persona, por el sexo de una persona o por la nacionalidad, ¿verdad? Esa es una razón, entre comillas, suficiente para expulsarlo. No, usted tiene que, de acuerdo al derecho de cada país, demostrar que incurrió en una conducta que está prevista como causal de expulsión. Por ejemplo, acá se está en el medio de la campaña electoral chilena hablando de expulsiones. Bueno, hay que tener cuidado, porque usted no puede hacer esto de una manera, digamos, monárquica o voluntarista, no, porque yo lo decido unilateralmente así. No, es que en la práctica, por fortuna en Chile, funciona la división de poderes y hay muchísimas sentencias que han revertido este tipo de expulsiones arbitrarias. De manera que esto no pasa en gran medida de ser una declaración para la grada. Pero contra esa idea hay que luchar, en definitiva. Esa es una idea contraria al Estado de Derecho y tiene que ver también mucho con que, claro, los migrantes en general no son un auditorio en términos electorales atractivos, en principio no tiene dolientes, si el Estado del que parten es un Estado que no los protege a nivel de consulados y a nivel de embajadas, se ven un poco como personas que están desvalidas en el mundo, casi parias, casi parias. Entonces, son muy fáciles, digamos, de intimidar, de perseguir, de acorralar. Y por eso es importante estar informados, pero a esa información sobre el derecho aplicable en cada caso, también, repito, hay que sumar siempre esa conducta cívica y esa idea de que uno está siendo el representante de su marca, digamos, como ciudadano en el mundo, que es la del país de origen, es decir, en nuestro caso, la nacionalidad venezolana. Por acá quiero agregar el comentario de Eduardo Rivas, que dice, aquí en Chile, Eduardo está en Chile, al igual que tú, sobran venezolanos que quieren ayudas, bonos, gratuidad, regalos del gobierno y que votarán por la candidata comunista. No aprendieron nada. También hay muchos médicos brillantes venezolanos. También hay muchísimos, claro. Sí, señor, allá en Chile. Claro, es que hay muchos profesionales. Pero si en Nueva York votaron. O sea, lo que es importante tener presente es que las ideas políticas equivocadas están distribuidas, digamos, democráticamente a nivel mundial. O sea, no hay ninguna sociedad que se salve de ese tipo de equivocaciones, ¿verdad? Es lamentable, luego de tantos años, más de 20 años, ¿verdad? Entendiendo que las dádivas no son la vía, pero eso tiene mucho que ver con un tema que ustedes en los programas de esta semana abordaron, ¿no? De aquellos polvos vinieron estos lodos. Esas creencias erradas en que no es desde el esfuerzo individual, sino es de la benevolencia, digamos, falsa e hipócrita del poder político que van a venir las soluciones, ¿no? Siempre tiene que ser del propio esfuerzo, porque esa es la única garantía de que no te conviertan en un siervo, en una persona sujeta a algún tipo de servidumbre, ¿no? De simplemente, pues, instrumentalización de otros. Exactamente, que es el Estado paternalista que todo lo provee, ¿no? Lo que ha hecho que muchas personas, una vez que migran, también sigan creyendo que el Estado del país que migran también los tiene que sostener y mantener. Es una visión victimista que es muy negativa y probablemente yo me atrevería a decir que no necesariamente es la mayoritaria en las personas que se movilizan. Y lo digo ¿por qué? Porque es que movilizarse es muy complejo. De hecho, ustedes comentaban que lo han analizado con otro colega, y no sé si con alguien también del área de la psicología, respecto de lo que significa psíquicamente el desafío de insertarte. Es decir, pueden pasar años y sin embargo siempre tienes como esa suerte de tensión, esa suerte de extrañeza del entorno, ¿verdad? Entonces es un desafío muy importante, muy grande, en términos emocionales, y no tiene ningún sentido que las personas hagan ese esfuerzo para llegar al lugar de destino y luego ser pasivas. No, yo voy a esperar aquí que me den. No, eso no tiene ningún sentido. Y por eso también es muy importante que el derecho de los países destinatarios no sea un derecho paternalista, porque entonces allí es por culpa de las autoridades de ese país que se pueden generar problemas sobre el gasto público. Muchas veces el discurso contra los inmigrantes es que hay que darle salud gratis, hay que darle educación gratis. No, es que eso no tiene por qué ser gratis. Es decir, lo que usted tiene que generar es oportunidades de empleo para estas personas, buscar la manera de que territorialmente puedan distribuirse, que no se acumulen en la región central, en la capital de los respectivos países, sino que más bien encuentran oportunidades en distintos lugares de ese territorio y que aporten, Pero eso depende en gran medida de las autoridades del país de destino, no de las personas que se movilizan. Pero sí es importante esto tenerlo presente, ¿no? Es decir, no buscar movilizarse para depender de otros políticos, en definitiva, sino que hay que movilizarse para buscar libertad, para buscar prosperidad por esfuerzo propio y para que ese sea el legado
a los hijos que se vayan a tener o en definitiva pues a las personas con las que se va a compartir. No seguir en ese esquema que seguramente es el esquema que hizo que el país de origen fuera invivible, ¿verdad? Esa dependencia paternalista absolutamente autoritaria en el fondo, ¿verdad? Y que lamentablemente a veces se quiere justificar. Ya ustedes hablaron con el amigo Ricardo Baroni al respecto, con esto del Estado social, del Estado benefactor. Bueno, no, lamentablemente es una idea que al final generó más resultados negativos que positivos, porque ha generado unos incentivos muy perversos, tanto en el poder como en la ciudadanía. Sí. Qué gran idea has desarrollado. Me gusta mucho esto que has dicho de embajador, que cada persona cuando se vaya, ¿vale? Incluso cuando se vaya a viajar y vaya a regresar, en unas vacaciones, tú eres el embajador de tu país, país, ¿vale? Eso me parece extraordinario, Luis, lo que has dicho. Sea la imagen del país. Eso debería ser una campaña nacional. Sea la imagen. Claro. Pero sé la marca. Lúcete. Sí. Sea el embajador. No solo por ti y por tu familia, sino por lo que tenemos en común. Porque es que nadie lo va a hacer por nosotros. Y el primer paso para que, ojalá más temprano que tarde, podamos recuperar esa, digamos, buena imagen que siempre tuvo Venezuela y la nacionalidad venezolana antes de todo este desastre, este horror, comienza hoy. Es decir, ese camino comienza desde ya. Tenemos que comenzar a sumar buenos ejemplos, buenas experiencias desde el punto de vista comunicativo, para que llegado el momento, bueno, todo eso se sume y sea más corto, digamos, el camino para recuperar la confianza. Confianza. Necesitamos que confíen en nosotros, fuera del país y también cuando el país retorne a la libertad dentro del país. De lo contrario, va a ser mucho más difícil. E integrarnos de manera positiva. Aquellos que migren, integrarse de manera positiva a sus nuevas comunidades, respetuosas, sí, pero sobre todo eso, entendiendo que también llegaron y tienen deberes que cumplir. Efectivamente. Así que bueno. Oye, qué bueno. Qué buena conversación. Tenemos que seguir con este tema. Tenemos que hablarlo también con tu esposa. Con tu esposa. Y tenemos que hablar con Luis sobre este tema del Estado paternalista. Porque Erika también está proponiendo, a propósito de mucha gente que nos pide que hagamos unos coloquios, unas tertulias, unos foros, a donde queremos que tú estés también con nosotros, del país que queremos, pero también del país que necesitamos, ¿vale? Entonces, incluso mañana que vamos a acompañar a Eric del Búfalo, que tiene palabras en la librería Cálatos, porque ayer entrevistamos a Gladys Arellano Maiz, que se va a bautizar mañana, Cartas por si me pierdo. Y entonces ahí nos vamos a ver con amigos que te quieren mucho, como Neomar, que cuando tenemos reuniones privadas con ellos, siempre hablamos de ti, cómo te quieren, cómo te respetamos todos. Miguel Fontán, Caray, Juan Carlos Osas Purua. Entonces a todos ellos vamos a tratar desde mañana de una vez de comprometernos a organizar estas tertulias que nos están pidiendo en el auditorio que tengamos. El venezolano que queremos. Así que estás comprometido, Luis. Magnífico, con el mayor gusto. Y hemos conocido también tuvimos a una historiadora. Claro, Alejandra Martínez Cánchica. Una maravilla de muchacha. Sí, una maravilla, de verdad. Y el lunes vamos a entrevistar a un venezolano que no sé si tú conoces, que es Alejandro Perdomo, que la propia Alejandra nos recomendó su libro. Y con él hablamos y no, el lunes estoy con ustedes. Y es un muchacho venezolano que vive en Atlanta, ¿vale? Y que tiene un libro extraordinario para ir hurgando todavía mucho más en este pasado, pues, y por qué estamos viviendo lo que tristemente estamos padeciendo los venezolanos. Así que bueno, no me lo pierdo. Gracias, pero también comprometido para que nos acompañes pronto en estos programas especiales. Y tu esposa, para seguir hablando de este tema migratorio. Sí. Sí. Porque tenemos que ser embajadores, te compro eso, Luis, tenemos que ser los embajadores de nuestro país y a donde vayamos dejar una imagen, pero bueno, respetuosa e impecable de lo que somos, de lo que siempre hemos sido. Qué bonita idea, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado hoy. Gran abrazo. Un abrazo. Ustedes, como siempre, cuídense mucho y estamos en contacto. Felicitaciones y gracias a la audiencia siempre por las preguntas y la participación. Qué maravilla.